Muy bien, damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos. Seguimos con nuestra serie basada en el libro de Isaías. A lo largo de estas semanas hemos estado revisando diferentes capítulos de Isaías. Y hoy día estamos en el capítulo 55. Y hemos avanzado bastante, gracias a Dios. Y cada uno de los capítulos nos ha dado una tremenda enseñanza. Enseñanza que nos ha servido para orientar nuestras vidas, para tomar decisiones, para hacer cambios en nosotros. Y hoy tenemos un tema muy bonito que se llama ¿Cómo empezar de nuevo con Dios? ¿Cómo empezar de nuevo con Dios? A veces, cuando uno escucha un título así, podría pensar, ¿no? Sí, yo conozco a personas que necesitan empezar con Dios. Y se nos viene a la mente, ¿no? Esa gente que quizás nos hemos encontrado al venir aquí a la iglesia y que nosotros pudimos señalarles sus fallas y cosas así. Sin embargo, aunque todos necesitamos de Dios, y esas personas que tú puedes encontrar en la calle, lejos de Dios, también lo necesitan, el tema de hoy quiere acercarse más a la persona que estuvo con el Señor, que anduvo en sus caminos y que por diferentes motivos se fue alejando, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero eso sucede, ¿no? Sucede bastante a menudo en la Biblia. Nos presentan casos de personas, ¿no?, que han estado en una etapa amando a Dios y luego lentamente se van alejando. La Biblia lo grafica de diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, es el pueblo de Israel, ¿no? Dios lo hace milagros, ¿no? Le da bendiciones, le da la forma de poder presentarse ante Él con un cordero, ¿no? ¿Recordarás?, ¿no? ¿Y qué sucede? Luego se convierte en una rutina. Llegaban las fechas, ellos iban con su cordero, lo presentaban, acababan eso y seguían con su vida, ¿no? Se llamaban pueblo de Dios, sin embargo, su corazón estaba lejos, estaba lejos. Y eso pasa, hermanos, pasa muy a menudo, ¿no? Por eso que este tema es importante, hermano. Por eso que este tema tenemos que nosotros reconocer y decir: Señor, necesito tu voz, necesito que tú me hables, necesito saber cómo empezar de nuevo con Dios, ¿no? Yo quisiera que comencemos este tema recordando algo, hermanos, ¿no? No nos hace cristianos el asistir a una iglesia, ¿no? No es una garantía el que tú puedas estar sirviendo al Señor en una iglesia, ¿no? Ni siquiera que tú estés predicando la palabra. ¿Por qué? Porque todas esas cosas pueden llegar a ser parte de la rutina diaria, ¿no? De pronto lo hacemos, pero estamos lejos de Dios, lejos de Dios. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo empezar de nuevo con Dios, ¿no? Por eso que hoy el tema es vital, es clave. Y yo te pido que estos minutos te concentres, ¿no? Y le pides a Dios: háblame, Señor. Porque quién sabe, estamos aquí, cantamos juntos, pero tú en el corazón sabes que estamos lejos de Dios, ¿no? Lejos de Dios. Cuando uno se encuentra con esta pregunta, ¿no? ¿Puedo estar lejos de Dios? Realmente uno no sabe qué decir, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto cae la costumbre, cae la rutina, ¿no? Y uno dice: mira, pero si yo sé las canciones, si yo sé los versículos, si yo hago esto o el otro, ¿no? Sin embargo, vamos a darnos cuenta que a lo largo de los días, de las semanas y de los meses, a veces en nuestro corazón abrimos rendijas, abrimos ventanitas, si se quiere, y entran cosas y nos van alejando de Dios. ¿Sí? Te voy a contar 6 de ellas, solo 6. Hay muchas más, pero te voy a contar 6 de ellas, para que estés atento. Vamos avanzando. La pregunta es: ¿qué nos aleja de Dios? ¿Qué nos aleja de Dios? Vamos a ver. Vamos a con la primera. Desobediencia. ¿Sí? Desobediencia. Tú me dirás: pastor, sí, yo conozco a muchos desobedientes. He visto ayer cuando salía de la reunión, vi a muchos desobedientes por ahí en las calles. Es cierto, hay muchos desobedientes por allá en las calles. Pero también hay muchos desobedientes que están los domingos en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es la desobediencia? Es cuando yo sé lo que me dice la Biblia, pero no lo hago. Tú me dirás: pastor, ¿es posible eso? Sí, es posible. ¿Sabes? Si quisiéramos graficarlo de algún modo, a veces nos acercamos a la Biblia como que fuese un buffet. No sé si has tenido esa experiencia, ¿no? Estás allí, grandes mesas,
¿no? Llenas de diferentes comidas. ¿Y qué haces tú? Vas con tu plato. ¿Y qué te sirves? ¿Qué te sirves? Lo que quieres y lo que te gusta, ¿correcto? Entonces tú encuentras ahí ciertas cosas que te gustan y te echas doble porción. Pero por ahí encuentras algo que no te gusta y ¿qué haces? Pasas, ¿no es cierto? Y a veces nos acercamos así a la voluntad de Dios, como un buffet. Me gusta el amor de Dios, doble porción. Me gusta que Dios me perdone, doble porción. Pero sigo avanzando y me doy cuenta que aquí está el plato donde me dice, ama a tu hermano. Uy, ese hermano no me cae, me paso. Encuentro la porción donde dice, perdona a tu prójimo. Uy, no, ¿cómo le va a perdonar? No, me paso. ¿Te das cuenta? Eso, en palabras sencillas, ¿qué es? Desobediencia. Y cuando tú y yo abrimos allí una rendija para la desobediencia, lentamente nos vamos alejando de Dios. Lentamente, es progresivo. No es de la noche a la mañana, es progresivo. Pero no es el único, vamos con el siguiente. El orgullo, ¿no? Tú me dirás, pastor, sí, conozco a muchos orgullosos. En cambio yo soy humilde. ¿Han escuchado a las personas que dicen, yo soy muy humilde? ¿No? Yo soy muy humilde, ¿no? El más humilde de todos, ¿no? En el fondo, ¿cómo es? Orgulloso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el orgullo, cuando entra en nuestra vida, es sutil, ¿no? Entra disfrazado. Pero cuando le damos cabida, es el inicio de nuestra caída realmente. Te leo la cita, para que no la busques tú, yo te la leo. Proverbios 16:8 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿No? ¿Conoces personas que han caído? ¿Conoces personas que han tenido fracasos en la vida? Muy probablemente es que dejaron cabida al orgullo. Y ese orgullo los hizo elevarse, y de pronto se dan cuenta que no, están en las nubes y caen terriblemente. No dejes, hermano, que el orgullo entre, porque Dios al orgulloso resiste, mira de lejos, ¿no? Él está con el quebrantado y el humilde espíritu. ¿Qué te parece? La desobediencia, el orgullo, nos van alejando de Dios, lentamente, pero nos alejan de Dios. Vamos con el tercero. La idolatría, ¿no? Cuando hablamos de idolatría, uno se imagina, ¿no? Conozco a muchos gente religiosa que tiene sus imágenes, que tiene sus altares. Sí, está bien, hay mucha de esa gente. Pero ¿sabes que la idolatría no solamente es tener una imagen, ¿no? No es solamente cumplir un rito religioso, ¿no? La idolatría tiene que ver con el corazón. En palabras sencillas, ¿qué es la idolatría? Cuando pones algo en el trono de donde debe estar el Señor, pones algo, ¿correcto? ¿Qué puede ser? Para algunos puede ser el dinero, ¿no? Pongo el dinero, las riquezas, y eso es mi meta, lo más valioso de mí. Y estamos en pos de eso, Por eso que Jesús tiene que decir, ¿no? No podéis amar a Dios y a las riquezas. No puedes tener dos señores, ¿no? Porque amarás a uno y aborrecerás al otro, ¿no es cierto? ¿Okay? Y el apóstol Pablo va a hablar que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Que la avaricia es idolatría. ¿Nos damos cuenta? Terrible, pero real. Ahora, yo no quisiera decir solamente que la idolatría es tener una imagen o buscar el dinero, porque hay más cosas, ¿no? Más cosas. ¿Qué puede ser idolatría, no? Una persona puede ser idolatría, ¿no? ¿Sí? Una persona. Tu pareja puede ser una idolatría. ¿Por qué? Porque para ti es más importante satisfacer sus necesidades, más importante que hacerlo feliz. No, hermano, no hay nada más importante que Dios. Si tú pones a una persona en el lugar de Dios, va a ser tu ídolo. Si tú pones a tus hijos en el lugar de Dios, va a ser tu ídolo. Si tú pones a tus nietos en el lugar de Dios, va a ser tu ídolo, ¿no? No confundas, ¿no? Estas cosas, la desobediencia, el orgullo, la idolatría, no es que entran directo, son sutiles, van entrando lentamente, pero lo que van a lograr es que nos van alejando de Dios.
nos van alejando de Dios, nos van alejando de Dios. Y por eso la pregunta en nuestro tema hoy es importante. ¿Cómo empezar de nuevo con Dios? ¿Cómo empezar de nuevo cuando he permitido esto? Pero no solo son 3, hay muchos más. Te voy a mencionar otros 3 más. Vamos con el siguiente. Distracciones, ¿no? Muchos de ustedes, cuando conocieron al Señor, tuvieron esta experiencia. Amaban la palabra, ¿no? Leían. No entendían mucho, porque así es, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, no entendemos mucho realmente. Se hablan de publicanos, se habla de Genezaret, se habla de fariseo y cosas así que uno no entiende al inicio. Pero ¿qué hacemos? Leemos. Y estamos así con ese hambre, ¿no? Estás en los cultos, estás en las reuniones, estás ahí porque tienes ese hambre, ¿no? Pero algo pasa en el tiempo que de pronto nos saca nos desubica, nos saca la atención. Y son las distracciones, ¿no? Son las distracciones. Y si te das cuenta, si tú revisas tu vida, los últimos años, piensa, ¿he crecido en la lectura de la palabra o he decrecido? Probablemente, cada caso es diferente, probablemente lo que tú antes leías así, la palabra, ahora es y sobreviviendo, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿qué pasó? Porque el tiempo tenemos lo mismo, el trabajo tenemos lo mismo. Lo que sucede es que ese tiempo que antes le dábamos a la palabra, las reuniones en la iglesia, aprender de Dios, a orar, diferentes cosas, ahora se ha bajado. ¿Y qué ha crecido? Nuestro consumo ¿de qué? De distracciones. ¿Qué tipo de distracciones? La más popular, ¿cuál es? El teléfono, los teléfonos inteligentes, ¿no es cierto? Eso es lo más popular, ¿no? Pero no es la única, hay muchas otras cosas más, ¿no? Que de pronto te sacan de foco, ¿no? Consumen tu tiempo, te distraen lentamente. Y te das cuenta, ¿no? Lo que antes era así, ahora es acá. Y mis distracciones van creciendo. Y de pronto, ¿qué decimos? Yo tengo derecho a entretenerme, yo tengo derecho a tal cosa, ¿no? Y es cierto, el Señor nos enseña a descansar, nos enseña a tener reposo. Sin embargo, las distracciones lo que hacen es consumir cada tiempo que tengas, cada tiempo. Y te quita. Y de pronto nos sentimos débiles y de pronto lo vemos a Dios más lejano y vemos cosas más interesantes en otros lados. Vamos con la quinta. Adorar mal. Esa es otra de las cosas que nos alejan de Dios, ¿no? Tú me dirás, pastor, ¿cómo que adorar mal? ¿Es que mi voz no es bonita y que por eso usted me dice que no voy a poder adorar bien? No, hermano, porque la alabanza a Dios no tiene que ver con que tengas una voz melodiosa o una voz afinada, no tiene que ver con eso. Acuérdate que la adoración a Dios, ¿de dónde sale? Es del corazón, eso es lo que sale, ¿no es cierto? Pero lo que sucede es que muchas veces nosotros entramos a las formas, ¿no es cierto? Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿no? Allí en un pozo, camino a Samaria, lo que sucede es que la mujer comienza a conversar con Jesús, ¿no? Y en ese diálogo la mujer está preocupada, le dice, ustedes los judíos dicen que tienen que adorar en Jerusalén, pero aquí nosotros tenemos en nuestro monte. ¿Y Jesús qué le dice? No, mujer, no, ni allá ni acá. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, a Él le debes adorar en espíritu y en verdad, ¿correcto? Para Jesús, las formas, acuérdate, los rituales, los procedimientos, todo eso que conocemos y que practicamos, no es lo central. ¿Qué es lo central? Lo de fondo para Jesús, ¿cuál era? Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Te contaba al inicio que los judíos adoraban a Dios porque Dios les había indicado, ¿no? Tú tienes que llevar tu ofrenda al Señor. ¿Qué era su ofrenda? Su cordero. Y tenían que presentarse ante el Señor con su cordero. Pero ¿qué sucedía? Comenzaron a caer en la práctica de decir, bueno, tengo la fecha oportuna, voy allí al lugar, llevo mi ofrenda, mi corderito, cumplí, ahora terminé con lo que me tocaba, me voy a mi casa y vivo como yo quiero. ¿Te das cuenta? Mira, ¿cumplían con su ritual de adoración? Sí, cumplían, pero en el corazón, lejos de Dios. ¿Correcto? Hoy, tú y yo, acuérdate, yo puedo estar aquí hablando, pero yo estoy igual que ustedes sentados, porque estamos igual, ¿no? Aprendiendo. Tú y yo, ¿qué sucede? Podemos venir al culto, ¿correcto?
Podemos cantar porque no sabemos las alabanzas. Pero quién sabe, nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Te das cuenta? Y no solamente el que está sentado, puede ser el que esté predicando. Predica porque tiene experiencia, predica porque tiene conocimiento, pero su corazón está lejos de Dios. Y ahí es el peligro, ¿no? 5 cosas importantes que nos muestran cómo nos alejamos de Dios. Pero una más, para terminar. Ingratitud, ¿no? Porque Dios realmente es muy bueno con nosotros, ¿no? Dios ha hecho tanto por nosotros, ¿no? Dios, lo primero, nos da la vida. Si tú te levantas cada día es porque Dios te da la vida. Si tú tienes las fuerzas para ponerte de pie y trabajar es porque Dios te da la salud, ¿no? Si tú tienes un trabajo donde eres, porque Dios te da esa bendición de tener un trabajo. Si tú te esfuerzas por una familia para darle la provisión es porque Dios te da la bendición de tener una familia, ¿no? Estamos llenos de bendiciones. ¿Cuántas veces hemos caído enfermos y Dios nos ha levantado? ¿Cuántas veces hemos estado ajustados que no hemos tenido dinero y Dios ha provisto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado quizás en problemas legales, ¿no? Diferentes circunstancias y Dios abrió una puerta, nos dio un... Y a veces sucede eso y nos olvidamos y vivimos en ingratitud. No le agradecemos, no le reconocemos. Más bien, al primer momento de problemas, ¿por qué Dios? ¿No? Ingratitud. 6 cosas, no son las únicas, hay muchas más que nos van alejando de Dios. Lenta, pero directamente nos van alejando de Dios. Y eso es crítico, hermanos. Por eso que tú y yo, cuando vemos un tema como hoy, cómo empezar de nuevo con Dios, no pensemos que esto es para el incrédulo, no pensemos que esto es para ese que no viene, no. Pensemos, comencemos con nosotros, ¿no? ¿Necesito volver con el Señor? Tú dirás, pero pastor, ¿no me has dado cuenta que estoy acá sentado frente a usted? Sí, yo estoy parado frente a ustedes, pero yo también tengo que evaluar mi corazón y ver si necesito volver ante el Señor. Pero no a mi manera, sino como lo muestra el Señor. ¿Qué te parece? ¿Quieres aprenderlo? ¿Quieres conocerlo? Yo te voy a enseñar 5 cosas que he encontrado en la palabra, 5 nada más, son 5 palabras, para que tú las captures, las memorices y las podamos entender. Vamos con la primera palabra, ¿cuál es? A ver, repitan, ¿cuál es? Busca. ¿Cuál es? Busca. Muy bien, vamos al texto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Mira lo que dice el texto. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El texto sigue. Isaías tiene mucho para darnos, pero nos vamos a tener un instante en este versículo. Mira lo que dice. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Cuál es la orden, hermanos? ¿Cuál es la acción que nos está pidiendo? ¿Cuál es? Busca, ¿no es cierto? Busca. ¿Podemos hacer esa búsqueda dormidos? ¿Podemos hacer esa búsqueda en una forma pasiva? No, hermano. ¿Qué significa buscar? Tengo que sacudirme, tengo que decir, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿A dónde voy? Es acción. Es acción. Y algo que pasa, no sé por qué, en mi experiencia me pasa esto, hermanos, es que cuando tú haces algo y lo repites lo mismo, cada semana, cada día, y vuelves a hacerlo, y vuelves a hacerlo, ¿qué sucede? Caemos en una rutina. Lo hacemos por inercia. ¿Qué quiere decir inercia? Hubo una fuerza inicial que nos impulsa. La fuerza, a medida que avanza, imagínate un objeto, una pelota, una esfera, avanza, una fuerza que lo impulsó. La esfera va a seguir avanzando, o una pelota va a seguir avanzando, porque hubo una fuerza inicial que impulsó. Pero con el tiempo, ¿qué va a pasar? La fuerza inicial va reduciéndose, la velocidad del objeto va bajando, y luego, lentamente, hasta que llega un punto en que se detiene. A veces nuestra vida es así. ¿Por qué? Porque nos acordamos, gracias Señor porque tú me cambiaste la vida, gracias Señor porque tú me sacaste del alcohol, gracias Señor porque tú me sacaste de la depresión. Lo que Dios haya hecho, fuerte, poderoso, grande, lo hizo. Pero luego, como que se detuvo ahí Dios, como que se le acabó las cosas a Dios. Y nosotros seguimos ¿con qué? Con el impulso inicial. Y va bajando, va decayendo, va decayendo, va decayendo. Y de pronto entramos a ¿qué? Una rutina, ¿no? Y en esa rutina nos convertimos en pasivos. ¿Qué quiere decir pasivos?
A ver, ¿qué dirá el pastor? ¿No? A ver, ¿qué hacen tales, cuáles? Sin embargo, aquel profeta nos sacude y nos dice, no, acá no vas a estar en esa actitud. ¿Cuál va a ser tu actitud? Busca, muévete, actúa. Aquí no es que lo que sucede en el tiempo, no. Aquí hay una acción, ¿correcto? Aquí hay una vida. Y uno tiene que entender, hermanos, esto. Cuando tú vienes al Señor, Dios cambia tu perspectiva, te abre el panorama, ¿no? Antes vivíamos en este mundo, teníamos nuestras metas, las cosas valiosas que nosotros teníamos, las cosas humanas. Ahora de pronto Dios entró en tu vida y te cambió. Y no es que no tienes ambiciones aquí en la tierra. Sí, puedes progresar, trabajar, estudiar, perfecto. Pero tú sabes que lo más importante que es tu Señor, ¿no es cierto? Y por eso Él dice, busca. Y algo que es interesante que en este texto dice, buscad ¿a quién? ¿A quién? A Jehová. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces uno llega, por ejemplo, a una iglesia y ¿a quién busca? A ver, voy a buscar, a ver si el predicador predica como me gusta, ¿no es cierto? A ver si los hermanos me aman o me reciben como yo quiero, ¿no es cierto? A ver si la iglesia tiene las características que yo busco. Cuidado si tu búsqueda va por allí, ¿no? Porque la orden, ¿cuál es? Buscad a Dios, ¿correcto? Y en esa búsqueda de Dios, quizás te encuentres con un pastor como yo, que tiene sus limitaciones, sus debilidades, y vas a tener que decir, ay, me tocó este pastor, lo soportaré. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando un pastor, ¿qué estoy buscando? A Dios, ¿no es cierto? A Dios. Y quién sabe, un domingo vienes a la iglesia y de pronto los hermanos que te trataban muy bonito ese día no te saludan. Ese día te hacen una broma muy pesada. Ese día tú sientes que realmente, ay, me han ofendido. ¿Qué haces? Algunos dicen, no, ya no vengo más. ¿Por qué? Porque tienen el error de ¿a quién están buscando? ¿Tú a quién estás buscando? A Dios. Y muchas veces vas a buscar a Dios y vas a tener que soportar al hermano. Yo me recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, yo siempre he sido una persona muy tímida, ¿no? Muy callado. Yo llegué a la iglesia a los 17 años, ¿no? En Los Olivos, donde vivía. Llego pues a la iglesia con el deseo de aprender al Señor y ahí hay un joven, yo tenía 17, él tendría 20 y tantos, ¿no? En el grupo de jóvenes. Y no sé por qué, pero me eligió a mí para sus bromas. Me hacía bromas y bromas, a mí nada más, bromas y bromas y bromas. Y todos se reían, ¿no? Entonces, yo en ese momento podría tener la decisión de decir, no, pues acá me hacen bullying. En ese tiempo la palabra no se usaba, ¿no? Pero mi concepto sencillo y rústico, ¿cuál era? Yo busco ¿a quién? A Dios, ¿correcto? A Dios, ¿no? Te animo a eso, hermano, ¿no? Puede ser que en el lugar donde tú estás, las cosas no sean como te gustan, ¿no? Quizás haya cierto roce, ¿no? Pero tú ¿a quién buscas? La orden es busca a Dios. Y búscalo, Dios. Búscalo, no ceses. A pesar de las personas, ¿no? A pesar, ¿no? Y te vas a dar cuenta de algo que es bonito, ¿no? Que cuando tú estás buscando a Dios, vas a encontrar personas que también buscan a Dios. Y te vas a deleitar, ¿no? Y vas a sentir el compañerismo, vas a sentir el amor, vas a sentir que Dios está obrando, no solo en ti, sino en tu hermano del costado. Con sus luchas, con sus debilidades, pero todos estamos avanzando. Y eso es lo bonito, ¿no? Pero el texto sigue. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Algo que me gustaría explicarles, hermanos, es que Dios siempre está listo, ¿no? Cuando nosotros nos humillamos y lo buscamos a Dios. Siempre. Pero el problema es nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando no le buscamos a Dios, cuando nos equivocamos en lo que estamos buscando, progresivamente nos vamos endureciendo. ¿Qué quiere decir endureciendo? Que es como que te sale callo, ¿no? Eres más insensible, ¿no? Y a veces nos acostumbramos, ¿no? Y te acostumbras a tener una vida religiosa, ¿no? Antes ibas a la iglesia tradicional y cumplías ahí el ritual. Hoy vienes a la iglesia evangélica y cumples el ritual evangélico, ¿no? Peligro, ¿por qué?
Porque Dios siempre está listo para recibirnos, pero nuestro corazón muchas veces se endurece. Y de pronto ya no estamos dispuestos a buscar, ya no estamos dispuestos a humillarnos, ya no estamos dispuestos a suplicarle. Y como dice acá, ¿no? Llamadle en tanto está cercano, ¿no? Ten cuidado, hermano, que nuestro corazón se endurezca tanto que ya no estemos listos para buscarle a Dios, para quebrantarnos ante Dios. Por eso que hay que decir busca. Y este busca, ¿qué va a implicar, hermanos? Acción. Yo te invito a que pienses, ¿no? ¿Qué acción puedes tomar hoy? ¿Qué acción puedes tú pensar y decir, Señor, yo quiero hacer esto, ¿no? ¿Quién sabe? Una de las acciones puede ser, voy a comenzar a leer la Biblia. No lo estoy haciendo. Y voy a buscar ahí, en la palabra, ¿no? ¿Está bien? Otra acción puede ser que tú digas, voy a juntarme con el hermanito tal o la hermanita tal, y nos juntamos los dos y vamos a orar por nuestras necesidades, ¿no? Decisiones, acciones, ¿no? Busca a Dios, ¿no? Otra acción puede decir, Señor, necesito realmente aprender, necesito estudiar, necesito aprender. Busca, muévete, sacúdete, ¿no? No caigamos en el pasivismo, hermano. No caigamos en la indiferencia. El profeta no te da espacio para eso. Él te dice, muévete, busca. Y cuando tú haces eso, cuando tú tomas la decisión de buscar a Dios, ¿sabes lo que sucede? Que van a salir a la luz cosas. Van a aparecer cosas que antes no estaban en nuestro mapa. No las mirábamos. Mira, vamos a la segunda parte. Y la segunda palabra es deja. Acuérdate, la primera palabra, ¿cuál era? Busca. Ahora, deja. Vamos a leer el texto. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cuál es el llamado? Deje. ¿Cuál es la acción? Mira, ¿cómo dejo? Para dejar algo que tengo que hacer. Lo estoy cargando, lo estoy poseyendo, y cuando yo dejo, ¿qué hago? ¿No? Lo suelto. Piensa, hermano, hoy, en este momento, ¿hay cosas que tienes que soltar? ¿Hay cosas que tú sabes que no le agradan a Dios? Porque sabemos, ¿no? A veces, si tú eres sincero contigo mismo, te vas a dar cuenta de algo, ¿no? Las fallas que tenemos ante Dios, los problemas que tenemos con Dios, no son porque me falta conocimiento. No es porque me falta, mira, tengo que aprender más doctrina. Es bueno aprender doctrina, pero nuestras fallas no son porque me falta doctrina, sino son ¿por qué? ¿Ah? Porque yo sé lo que es bueno y malo, pero a pesar de que sé lo que es malo, no lo suelto, ¿no? No lo suelto. Y esto es así, ¿no? Cuando tú hables con alguien que de pronto ha caído de una manera, llamémoslo así, muy dolorosa para la familia y todo lo demás, te vas a dar cuenta de eso. Esa persona sabía que estaba haciendo mal, lo sabía intelectualmente, sabía que la Biblia lo condenaba, sabía, pero no podía dejarlo, entre comillas, ¿no? No lo soltaba. Por eso que el profeta nos hace este segundo llamado. ¿Cuál es el segundo llamado? Deja. Ahora yo quiero invitarte a que pienses, ¿hay algo hoy que tienes que dejar? Piensa. No me tienes que decir a mí porque yo también tengo mis cosas que dejar, ¿no? Pero ¿hay algo o no? Ahora, yo quiero que notemos algo en el texto. Dice, deje el impío, ¿qué cosa? Su camino. Ahora, no quiere decir que tú estás yendo por la vereda y que cuando lees esto te vas a la pista. O sea, no es el camino físico, ¿no? Sino que en el tiempo antiguo, el camino, ¿qué significaba? Mi andar, mi conducta, cómo me ven las personas, cómo me dirijo, mi comportamiento. ¿Te das cuenta? Y hay cosas, hermano, en tu comportamiento que tienes que dejar. ¿Qué cosas pueden ser? ¿Qué cosas? Piénsalo, ¿no? Cada uno es diferente. Alguien podría decir, sí, pastor, yo tengo que dejar que realmente me encolerizo mucho, ¿no? Y con esto exploto con mi esposa, exploto con mis hijos, ¿no? ¿Y qué te dice el Señor? Déjalo, ¿correcto? Déjalo. Otro quizás puede decir, pastor, no sé qué tengo, pero soy muy orgulloso.
Y realmente no tolero esto y no tolero esto porque siento que van contra mí. ¿Y qué te dice la palabra? Deja. Otro que te puede decir, ¿no? Oh, me gusta dormir, pastor, me gusta dormir y no sé qué puedo, no puedo orar, no puedo hacer nada porque tengo que dormir. ¿Y qué te dice el Señor? Déjalo. Yo no sé qué caso tienes tú, pero lo que sí sé es que cuando uno busca a Dios, de pronto Dios te va mostrando qué cosas tienes que dejar, ¿correcto? Y nota que la primera parte habla de el camino, cosas externas, que seguramente, si estás casado, tu esposa te ha dicho, ¿no? Oye, tienes que esto. Si ya, es una voz de Dios que te está hablando, ¿no? Escucha. O quizás si vives con tus padres te están diciendo, ¿no? Esto está mal. Es una voz de Dios que te está hablando, ¿no? O quizás en una reunión de iglesia alguien predicó la palabra y la palabra te exhortó. Entonces, tú sabes, Dios está hablando. Deja. Pero también el texto sigue y dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahora, nota que lo primero, el camino, todos lo ven, ¿no? Si yo soy así un cascarrabias, todos lo ven. Si yo soy un orgulloso, todos se van a dar cuenta. Pero cuando habla de los pensamientos, ¿de qué está hablando? De cosas internas. Nadie lo mira. Pero ese nadie no es exacto. ¿Quién lo mira? Dios lo mira. Dios sabe cuando en nuestros pensamientos estamos jugando con ideas inmorales, sensuales. Dios lo sabe. Dios sabe cuando en nuestro pensamiento estamos maquinando cómo me aprovecho, cómo me enriquezco, cómo logro esto para mí. Dios lo sabe. Y esos son nuestros pensamientos. ¿Y qué me dice el Señor hoy día? Deja. Entonces yo quiero que tomemos unos segundos, hermanos. Piensa. No te distraigas por el que está a tu lado. Piensa unos segundos, ¿no? Hoy, ¿qué tienes que dejar? No te preocupes porque nadie se va a enterar, ¿no? Es entre tú y yo y Dios. Piensa, ¿qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que dejar en las cosas externas, en la práctica común? ¿Y qué tienes que dejar en los pensamientos? ¿Qué has permitido? ¿Qué estás tolerando? ¿Qué estás jugando? ¿Que permites estas cositas ahí? Nadie se va a enterar, pero Dios sí. Y Él, a través de su palabra, ¿qué te dice? ¿Qué me dice a mí? Deja. Bien, pero seguimos. Vamos con el siguiente. 3. Vuelve. Acuérdate lo que estamos buscando. ¿Cómo empezar de nuevo con Dios? ¿No? Lo primero que nos pide el Señor es busca al Señor. Busca. Y cuando esa búsqueda, Dios te revela cómo estás. Y ahí tienes que dejar. ¿Correcto? Pero ahí, en ese momento que tú comienzas a dejar, comienza una decisión clave importante en tu vida, que es vuelve. Vamos a ver el texto. Isaías 55:7, la segunda parte, dice así. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es la orden ahí, hermano? ¿Cuál es la orden? Vuélvase. En palabras sencillas para nosotros, vuelve. Vuelve. Tú me dirás, pastor, no entiendo, explíquemelo en hebreo, en griego, ¿qué significa vuelve? Yo no te explico ni en hebreo ni en griego, yo te lo explico de esta forma. Tú estás yendo en esta dirección y alguien te dice, Rodney, regresa, ¿qué haces? Media vuelta y regresas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy volviendo. Eso es gráficamente. En la Biblia, esta figura que estoy haciendo, ¿sabes cómo se llama? Arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento. Tú dirás, sí, ¿por qué? Porque nosotros le dábamos la espalda a Dios y íbamos tras nuestro deseo, nuestras metas, y cada vez nos íbamos más lejos de Dios. De pronto Dios nos llama, ¿y nosotros qué hacemos? Respondemos. ¿Y eso qué significa? Vuelvo, y cuando vuelvo digo, voy ante ti, y te busco a ti. Qué bonito. Entonces, cuando yo hago eso es una decisión, hermano, y tienes que hacerlo pronto, ¿no? ¿Y esa decisión qué implica? Que cambia tu vida. Cambia. Y tiene dos efectos vitales que vas a encontrar aquí. Mira el primer efecto. Y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Y necesitamos misericordia o no? Necesitamos misericordia, hermano, ¿no? Algunos dirían, no, pastor, yo quiero la bendición de Dios. ¿Por qué Dios no me prospera?
Esto es mucho mejor que la prosperidad. ¿Por qué? Yo quiero explicarte el concepto de misericordia. Misericordia, el concepto es que Dios, conociendo nuestra realidad, conociendo que somos pecadores, conociendo que merecemos un castigo, ¿el qué hace? Por su misericordia, nos libra de ese castigo. ¿Qué te parece? Nos libra de ese castigo. Ahora, ¿por qué esto es tan valioso, hermanos? Porque cuando tú examinas tu vida, ¿qué te das cuenta? Así como yo, cuando yo examino mi vida, ¿qué me doy cuenta? Fallas, pecados, deseos, error, tantas cosas allí, ¿no? ¿Y qué merecemos realmente? El castigo de Dios. Pero Dios, por su misericordia, me libra de ese castigo, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Si Dios fuese así, tan estricto conmigo, yo ya no estaría frente a ustedes, ¿no? Pero Dios me extiende su misericordia y me libra de ese castigo. Pero no solo me libra del castigo, sino que hace lo segundo. ¿Qué dice el texto? Nuevamente, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro. Y escucha, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. ¿Y qué quiere decir perdonar? Que esa deuda que tenía, ¿qué hace el Señor? Cero, ¿no? Tú me dirías, pero ¿cómo es posible? Si yo he hecho esto. Sí, y yo tendría que seguir con las dos manos todo lo que he hecho, ¿no? Pero Dios, por su misericordia, me libre del castigo. Y por ese amor que tiene, me perdona. ¿Y qué significa perdonar? Ya no me debes nada. ¿Correcto? Ya no me debes nada. Ese es perdonar. Pero para que yo reciba su misericordia y reciba su perdón, ¿qué tengo que hacer? Una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Vuelve. Y aquí, hermanos, es lo crítico. ¿Sabes por qué? Porque somos duros, ¿no? Duros realmente, ¿no? Y muchas veces escuchamos, pero no aceptamos, ¿no? Y aquí es cuando tú y yo tenemos que comenzar a entender y decir, Señor, ayúdame a ser humilde, ¿no? Ayúdame a quebrantarme. Ayúdame a, si tienes que romperme, rómpeme, porque así me vas a hacer de nuevo, ¿no? Me vas a hacer como tú quieres. Tristemente, hermano, a lo largo de muchos años de vida creyente, he visto mucha gente en la iglesia. Mucha gente que tú le dirías, es buena gente, que te ayuda, que hace cosas, que participa y todo lo demás, pero no vuelve a Dios. Tiene un cristianismo a su manera. Y cuando tienes algo a tu manera, lentamente te vas alejando. Y va a llegar un momento en que ya no vas a seguir, ¿no? Hoy es la oportunidad, vuelve a Dios. Quebrántate, humíllate ante Dios y deja que el Señor comience a escribir una nueva historia en tu vida. Él tiene promesa, Él tiene bendición. Y cuando hacemos eso, comienza un cambio bonito, ¿no? Un cambio bonito porque Dios comienza a armar de nuevo nuestra vida y te dice, ya, esto de atrás, olvídate, comenzamos de nuevo. Y eso es volver de nuevo, comenzamos de nuevo. ¿Y sabes cómo quiere que nosotros comencemos? Nos quiere ubicar. Y este es clave. Vamos al cuarto punto. Y nos dice, ubícate, ¿no? Uno, cuando escucha esa palabra, ubícate. ¿A dónde me quiere llevar, pastor? No, aquí no estamos hablando de ubicación geográfica. Acá estamos hablando de una ubicación espiritual. ¿Por qué? Porque a veces, cuando nos acercamos a Dios, lo tratamos a Dios como que, yo le digo al Señor a veces, Señor, yo quiero esto. Parece como que estoy yendo a un restaurante y ¿qué hago? Le digo al mozo, así, con sal, con ají, sin ají, etc., ¿no? Pero nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no necesita nuestras recomendaciones. Nuestro Dios no necesita nuestro permiso. Y por eso que Isaías nos quiere ubicar. Lee conmigo, por favor. Isaías 55, del 8 al 9. Y dice así. El Señor está hablando. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo quiero que pensemos en esta gráfica, ¿no? Isaías le está diciendo, como vocero del Señor, ¿no?, a todo el pueblo que está ahí, le está trayendo un mensaje de Dios. ¿Y el mensaje de Dios cuál es? Miras los cielos
Toma nota que cuando tú miras, lo que miras es la nube. Pero arriba de la nube, ¿qué hay? Arriba de la nube hay más cielo. Entonces, para que entendamos, ¿no? Y se dice, ¿miras el cielo? Sí. Esos son los pensamientos de Dios. Ahora, ¿cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son mis pensamientos? Ahí lo dice, ¿cómo son? La tierra. Esto que tocamos, tierra, ¿no es cierto? ¿Nos damos cuenta de la diferencia? Por eso que Isaías, a través de este versículo, nos ubica. A mí me dice, Robin, entiende, Él es el Señor, tú eres el siervo. Él es el Padre, tú eres el Hijo. Él es el pastor, tú eres la oveja. Ubícate, ¿correcto? Tú no le dictas la plana a Dios, ¿no? Tú no le corriges a Dios. Tú no puedes manipular a Dios, ¿no? Hay personas que dicen, no, voy a estar orando por eso, ¿no? Voy a estar haciendo, ¿por qué? Lo que quieren en el corazón, no lo que Dios quiere. Y hay personas, es más aún, en el mundo, cuando tú quieres reclamar algo, dices, vamos a hacer una huelga de hambre. ¿Para qué? Para que las autoridades nos escuchen. Y a veces tenemos ese concepto, vamos a hacer un ayuno. ¿Para qué? Para esto, ¿no? Como que yo a través de dejar de comer puedo mover a Dios la voluntad. Cuidado, hermano. Su pensamiento y sus caminos son tan altos que no lo vamos a poder entender. Tú y yo, ¿dónde estamos? Acá. Ubícate. Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, ¿cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás a mi lado. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo no sé, pero antes había, cuando iba en los micros, en las combis, un sticker, no sé si lo has visto, que decía, Dios es mi copiloto. Alguno habrá visto por ahí, ¿no? Y era frecuente, yo estoy hablando muchos años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es decir, mira, yo tengo el plan, yo tengo el vehículo, Dios, súbete, acompáñame, acompáñame, acompáñame. Estamos hablando al Dios de los cielos. Ubícate, hermano. Él es el Señor, Él tiene mejores planes, Él tiene tu futuro claro. No es tu copiloto, no es el que te echa al agua bendita. No, olvídate de eso. Él es el Señor. Y tú y yo, ¿qué tenemos que entender? Sus pensamientos son como el cielo, mis pensamientos son como la tierra. ¿Puedes entender todo de Dios? No podemos entender todo de Dios. Hoy los teólogos tienen problemas en entender el concepto de Dios. ¿Qué están escritos acá? Imagínate, ¿no? ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios es así. Tú y yo tenemos que entender, me ubico, Señor, tu siervo, tu hijo, tu oveja. ¿Y sabes qué? Cuando estoy en mi lugar, vivo realmente plenamente. Cuando pretendo jugar a ser Dios, cuando pretendo hacer las tareas de Dios, sufro, me estreso, me frustro y quién sabe, al final termino mal espiritualmente. Y finalmente, para terminar, te dije que eran 5. Aliméntate, ¿no? Porque todo este proceso necesita ese alimento. Vamos a leer, por favor, lo que dice Isaías 55, del 10 al 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La Biblia, a través de los profetas y los escritores, siempre utiliza figuras, gráficas importantes que nos quedan grabadas. Yo quiero que entiendas aquí la figura. Está hablando de la lluvia. La lluvia desciende, no sube la lluvia, sino que baja. Y cuando llega, el proceso sigue, riega la tierra. Y cuando riega la tierra, hace germinar. Y cuando hace germinar, produce. Y cuando produce, da semilla. Y cuando tienes semilla, tienes para sembrar. Y puedes producir pan. Y así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Por qué todo este proceso? Porque es importante, hermano. A veces nosotros abrimos la Biblia y decimos, he leído Isaías hoy día, Deuteronomio, lo que te toque leer, ¿no? Y uno dice, Señor, ¿dónde está mi agenda del día? Es un proceso, hermano, ¿no? Así como la lluvia, o tú has visto que llueven panes. No. Eso sucedió con el maná, milagro de Dios. Pero lo normal para nosotros no llueven panes. ¿Qué cae? Agua. ¿Y esa agua qué cae? Sobre la tierra. ¿Y esa tierra qué hace? Que germine. ¿Y ese germine qué hace? Que crezca la plantita, que dé semilla y se produzca el fruto. Y con eso se produce el pan. Es un proceso.
Tú y yo tenemos que alimentarnos cada día, tener esta palabra acá. No caigas en el error, hermano, de decir, a ver qué me habla el Señor, y abro la Biblia al azar y encuentro un versículo y digo, ese es el versículo a que Dios me ha hablado, ¿no? Cuidado, ¿por qué? Porque eso no es un mandamiento bíblico. Lo que la Biblia, ¿qué nos manda? Jesús, ¿qué dijo? Escudriñad las Escrituras. ¿Y qué quiere decir eso? Estúdialo, léelo, sé diligente, cuidadoso. Y este proceso de leer, de reflexionar, de pensar, va avanzando y de pronto te das cuenta, ahora entiendo. ¿Quién sabe? Tú estás leyendo un día, 2 días y no entiendes nada, porque a veces sucede así, estamos comenzando. O quizás estás así en una situación que no entiendes. Pero va a llegar el momento en que de pronto lees y entiendes. ¿Y qué sientes? Dios me habló acá. Y eso va a ser muy diferente a que de pronto tú digas, ¿esta historia de quién es? ¿Este pasaje de qué es? No. Sino que cuando Dios te habla en un versículo, Dios te habla en un pasaje, tu vida cambia. Porque dices, Dios me habló. Y es más, eso queda grabado en tu mente. Quizás la prédica de hoy día, mañana te olvides. Pero lo que Dios te habla a ti directamente de un versículo, tú te acuerdas. Y tú dices, yo he leído en este libro de Deuteronomio, en Levítico, en cualquier libro que hayas leído. Dios me habló en este capítulo, porque Él te habla. Y es más, no es solo para ti, porque eso se lo puedes compartir a un ser querido, a un compañero de trabajo, a un vecino, yo no sé. Pero la palabra es así, y es un proceso. Aliméntate, aliméntate, aliméntate. Y cuando te alimentas, ¿sabes lo que hace el Señor? Dice acá, no volverá a mí vacía. Acuérdate eso. Tú compartes la palabra, tú lees la palabra, tú estudias la palabra, esa palabra no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envié. Dios tiene un proceso pendiente contigo y lo va a hacer con su palabra. Recuerda, hermano, no va a volver la palabra vacía. Aliméntate de la palabra, aliméntate. Bien, hemos hecho 5 palabras, vamos a revisarlas acá. Vamos a ver, vamos a hacer un resumen. ¿Cuál es la primera palabra, si recuerdan? Busca. ¿Qué implica busca? Acción, hermano. Muévete. No puedes seguir igual. Muévete, sacúdete. Busco, ¿no es cierto? La segunda. Deja. ¿Qué quiere decir? Porque cuando yo me acerco, yo quiero buscar a Dios, Dios va a sacar a la luz cosas que no le agradan. Y cuando esas cosas que no le agradan, algunas son públicas, otras son secretas de nuestro pensamiento. ¿Y cuál es el mandato de Dios? ¿Cuál es? Déjalo. Suéltalo. Renuncia. ¿No? Renuncia. Siguiente. Y cuando hago eso, ahora sí, me tengo que poner serio con Dios y tengo que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Giro. Vuelvo a Dios. Vuelvo todo. Aquí no es por partes. Vuelvo a Dios con todo, ¿no? Y cuando vuelvo de todo corazón, hay 2 bendiciones que caen en mi vida. ¿Cuáles son esas? ¿Te acuerdas? Experimento su misericordia. Porque merecí un castigo y Dios me libra. ¿Pero qué más? El perdón. El perdón. Me perdona. Mi cuenta estaba así, alta. Algo así como la tarjeta de crédito que está con tanto la línea ocupada. Así estaban nuestras deudas con el Señor, ¿no? Pero, ¿qué hace el Señor? Nos perdona. ¿No? En la figura de tarjeta de crédito, de pronto tú miras, ¡cero! ¿Qué pasó? Alguien pagó, ¿no es cierto? Así es Dios, pagó, te perdonó. Y cuando yo vuelvo, ahora Dios quiere que comience a vivir bien, y que viva de la manera mejor. ¿Y cuál es esa? Ubícate. Él está en los cielos, tú estás acá en la tierra. Sus pensamientos nunca van a ser tus pensamientos, entiéndelo. Y por eso yo tengo que entender, decir, Señor, ¿cuál es mi lugar? Y Él te va a decir, tú eres mi oveja. ¿Y qué significa oveja? Sigo al pastor, a mi Señor. Tú eres mi hijo. ¿Y qué quiere decir? Amo y sigo a mi Padre. Tú eres mi siervo. ¿Y qué quiere decir? Obedezco a mi Señor. ¿Qué te parece? Ubícate en tu lugar. Y finalmente, aliméntate. Hermano, si la Biblia está cerrada, te aseguro, hermano, no hay crecimiento. Si la Biblia durante la semana está cerrada, no hay vida espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que nos alimenta, nos sustenta. Más bien, vamos a caer en el error, vamos a caer en la confusión. Necesitamos la Biblia abierta, alimentarnos de la palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor, aquí estamos, Padre. Gracias, Padre. Gracias por estos minutos que hemos tenido con tu palabra, Señor. Oh, Dios. Tú nos conoces bien, Señor. Sabes cada cosa de nuestra vida, Padre. A ti no podemos ocultarte nada, Señor. Y hoy, Padre Santo,
venimos ante ti, Padre, para decirte, Señor, oh Señor, queremos volver otra vez a ti, Señor, sí. Porque nos damos cuenta, Padre, que en el tiempo vamos dejando muchas cosas, vamos permitiendo tantas cosas, Padre, y eso nos aleja de ti. Por eso hoy, Padre Santo, queremos entender tu mensaje. Y tú nos has dicho 5 cosas, Padre. Nos has dicho busca, y hoy queremos buscarte, Padre. Hoy queremos sacudirnos de esa pereza espiritual, Padre. Hoy queremos despertarnos de ese sueño que nos tenía adormecidos, Padre, y buscarte a ti, Padre. Porque tú eres lo más valioso, Padre. Porque tú realmente le diste sentido a nuestra vida, Señor, y te hemos dejado de lado, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Pero también tú nos das otra palabra, Señor, y nos dices, deja. Dios mío, te pido en este tiempo, Señor, que tú nos muestres, Padre, qué cosas tenemos que dejar. Amado hermano, sigue orando, por favor, no te distraigas, sigue orando. Y si el Señor te ha mostrado qué cosas tienes que dejar hoy, no te resistas. Si el Señor te ha mostrado qué cosas tienes que dejar de tu conducta, de las cosas que practicas, de tus hábitos, no te resistas. Si el Señor te dice, renuncia a eso, no te resistas. Si el Señor te dice, suelta eso, no te resistas. Si el Señor te muestra que hay pensamientos que estás tolerando y que no son agradables a Él, deséchalo, déjalo, porque Él te quiere completo, todo quiere de ti, déjalo. Señor, tú ves a tu pueblo, Señor, tú ves a tu pueblo, Señor, tú ves sus corazones, y hoy ellos están decidiendo, yo vuelvo a ti, Señor. Yo no quiero, Señor, vivir del pasado, Señor. Yo no quiero vivir de una experiencia de hace 10 años, 5 años, no. Yo quiero vivir de hoy, Señor, y hoy quiero decidir volver a ti, de todo corazón, Señor. Hoy quiero tener mi vida clara ante ti, Señor, y decirte, aquí está, todo rendido, todo entregado, porque tú eres el Señor. Oh Dios, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Y gracias, Padre, porque tú, Señor, oh Dios, tú eres tremendo, Padre, grande en misericordia, Padre, y nos recibes, Señor. Bendito seas. Pero también, Padre, tú, Señor, nos quieres enseñar a ubicarnos, Señor. Y hoy queremos pedirte perdón, Padre, porque muchas veces te hemos ofendido, Padre, pretendiendo dirigir nuestra vida a nuestra manera, Señor, pretendiendo hacer las cosas según nuestros pensamientos y no según lo que tu palabra enseña. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, y queremos ubicarnos ante ti. Y nos postramos, Señor, nuestro corazón se postra ante ti y te dice, tú eres el Señor, nosotros los siervos. Tú eres el Padre, nosotros los hijos. Tú eres el pastor, nosotros la oveja, Señor. Ubícanos, Padre, y viviremos realmente en el plan y en tu voluntad, Padre. Pero sabemos, Padre, que tú también nos mandas a alimentarnos, Padre. Y nos mandas y nos dices, aliméntate, Padre. Dios mío, clamamos a ti para que tú nos ayudes, Padre. Alimentarnos de la palabra, Señor. Tú conoces cuántas distracciones hay en nuestra vida, Padre. Cuántas cosas que nos apartan de tu palabra. Hoy te pedimos a ti, Señor. Dios mío, ayúdanos a alimentarnos, Padre. Danos ese gozo de descubrir una palabra tuya para nuestra vida. Una respuesta tuya escrita allí, Señor. Y danos ese gozo de poder compartir con otros, Señor, esa bendición que tú nos das. Oh Dios, necesitamos eso. Gracias, Padre. Gracias porque tú estás obrando. Gracias porque tú estás actuando. Gracias porque tú eres fiel y misericordioso para con nosotros. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Que la palabra de Dios siempre esté en sus corazones, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.